Bienvenidos al videotutorial número 11 del curso de programación para todas las edades en Scratch. En este videotutorial de hoy vamos a abordar el aspecto del sonido en nuestros proyectos de Scratch. Scratch tiene la capacidad de reproducir tanto sonido como música. De hecho, cada uno de los personajes de Scratch, del mismo modo que pueden tener diferentes disfraces para mostrarse de diferentes maneras, también tienen la capacidad de tener diferentes sonidos asociados que podemos reproducir. Estos pueden ser ruidos como aplausos, risas, etcétera, y también pueden ser músicas de fondo, músicas de entradilla, para indicar que sucede algo, etcétera. Algunos personajes que nos podemos descargar llevan ya sonidos integrados, pero podemos añadirles más. Estos los podemos obtener directamente desde la galería de sonidos de Scratch, que es completamente gratuita, o podemos grabarlos nosotros mismos mediante micrófono. También existe la posibilidad de poderlos cargar desde nuestros propios dispositivos siempre y cuando sean archivos que estén en formato WAV o formato MP3. Para ver los sonidos que tiene un determinado personaje solo tenemos que acudir a la pestaña de sonidos. En ella podemos ver todos los sonidos de los que dispone el personaje en el margen izquierdo y luego por cada uno de esos sonidos tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir editar, modificar y retocar cada uno de esos sonidos. En la parte superior tenemos la capacidad de darle a cada sonido un identificador. Al igual que sucede con los disfraces, esto es muy importante para luego poder indicar qué sonidos queremos reproducir en cada momento. También tenemos herramientas para poder cortar y pegar diferentes partes del sonido, etc. En la parte inferior tenemos herramientas para poder hacer que el sonido suene más rápido o más lento, de manera que suena con un tono más agudo o más grave. Podemos también hacer que el sonido suene más bajo o más alto, o que empiece más fuerte, o que al terminar sea más suave, para hacer como si fuera un sonido que viene y va, etc. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. De vuelta en el editor de Scratch, pues bueno, nos encontramos aquí con nuestro personaje predilecto, Isidoro, y vamos a ver un poco de qué sonidos dispone este personaje. Para ello simplemente, bueno, pues lo seleccionamos y vamos a la pestaña de sonidos. Bien, en la pestaña de sonidos, si veis es muy parecida a la de disfraces, pues bueno, en el margen izquierdo tenemos los diferentes sonidos, que como vemos, pues en este caso solo es un sonido llamado miau, y aquí vemos lo que es la forma del sonido. Esta sería lo que se denomina la forma de la onda del sonido, que es cuanto más ancha es, pues el sonido es más fuerte, y cuanto más finita es, pues el sonido es más débil. Para reproducirlo, pues sencillamente le damos al play, y ahí, pues bueno, oímos el sonido del maullido de Isidoro. Tenemos herramientas en la parte de arriba que nos permiten, por ejemplo, pues copiar, pegar partes del sonido. Para ello, primero tenemos que seleccionar una parte del sonido, es decir, la que queremos copiar o pegar. Para ello simplemente hacemos clic con el ratón y manteniéndolo desplazamos el ratón adelante o detrás para señalar una sección del sonido. Hecho esto, podemos decirle copiar y luego marcando en otra parte, o aquí, por ejemplo, decirle pegar. Entonces, bueno, en esto lo que nos ha hecho es, nos ha pegado la parte del sonido, pues justo al final. Si queremos pegar el sonido, por ejemplo, exactamente aquí, le damos pegar y ahí nos lo pega. O aquí y ahí nos lo pega. Con lo cual, pues bueno, si ahora reproducimos el sonido, vemos como se han ido pegando las diferentes partes que hemos añadido. Con lo cual, bueno, hemos hecho un poco chapuza el sonido, pero bueno, no pasa nada. Podemos dar al botón deshacer, con lo cual deshacemos todos los cambios y ya está. Estas herramientas básicamente nos permiten cortar y pegar diferentes partes del sonido pues, para hacer que se repitan o para cambiar de posición el momento de un determinado sonido, etcétera. Con la parte de abajo podemos hacer modificaciones del tipo, por ejemplo, pues hacer que el sonido suene más rápido o más lento. ¿Qué significa esto? Si hacemos que un sonido suene más rápido, lo que conseguimos es, por un lado, que tarde menos en reproducirse y elevamos el tono. Es un poco como si lo escucháramos a velocidad rápida. Para verlo, veamos.
como vemos, cada vez se oye más rápido y más agudo. De la misma forma, si lo hacemos más lento, vemos que el sonido cada vez es más grave y tarda más en reproducirse. Por otro lado, podemos modificar el volumen, que es la fuerza con la que se oye el sonido. Podemos hacerlo más suave o más fuerte. Eso sería un poco el volumen y nos serviría, pues, por ejemplo, si queremos hacer que el sonido pues suene más fuerte, como más estridente, como si fuera una explosión, o preferimos un sonido que suene más suavecito, como por ejemplo una brisa o algo por el estilo, le daríamos menos volumen. Por último, tenemos la opción de silenciar, que básicamente es hacer que el sonido pues no suene. Ahí pues veis, la línea está plana, no hay sonido. El sonido está ahí, pero no se oye nada. Y luego tenemos la opción de aparecer y desaparecer, que esto básicamente significa hacer que la parte inicial del sonido tenga un volumen que va creciendo. Vemos ahí como que no empieza fuerte, sino que va poco a poco. Y también tenemos la opción de hacer lo mismo, pero por la parte de atrás, hacia el final del sonido. Ahí vemos como que el sonido hacia el final se atenúa. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, cuando queremos encadenar varios sonidos de forma un poco suave. Hacemos que, pues, que el sonido que va adelante, digamos que se desvanezca al final y el que va justo después aparezca por el principio para hacer como que se funden ambos sonidos. Por último, un efecto que es, bueno, no deja de ser gracioso, es el robot. Esto es básicamente alterar el sonido pues, para que suene como un robot. Y ahí tenemos a nuestro gato Isidoro cibertrónico total. Eh, Podemos deshacer y bueno, básicamente estas son un poco todas las herramientas de edición de sonido. Muy importante, como siempre, poder colocarle un sonido, indicar un sonido, un identificador para cada uno de los sonidos, sobre todo si vamos a tener varios, porque luego os va a ayudar a la hora de indicar qué sonido queremos que se reproduzca, sobre todo si el personaje tiene varios. Con respecto a la forma de adquirir nuevos sonidos, bueno, hay algunos elementos de juego, como algunos personajes, perdón, como es el caso de Isidoro, que ya tienen, pues bueno, ya vienen con una serie de sonidos predefinidos. No obstante, nosotros podemos añadir más sonidos. Para ello, pues simplemente desplegamos aquí y podemos, una de dos, pues elegir un sonido de lo que sería la galería de sonidos de Scratch, que aquí, bueno, pues podemos encontrar sonidos de diferentes instrumentos, sonidos de animales, efectos, etcétera. Pues por ejemplo, animales, pues si pulsamos, de hecho, lo cargamos y podemos verlo. Ahí tenemos un pato un tanto desagradable. Podemos, por ejemplo, buscar, pues por ejemplo, sonidos de bucles, que estos suelen ser, pues bueno, son sonidos de música, percusión. Todos estos sonidos los podemos simplemente reproducir para ver cómo son colocando el ratón encima de lo que es el circulito de color morado. Y simplemente, pues bueno, para poder coger cualquiera de los sonidos en un momento dado, uno de esos sonidos no nos interesa, pues simplemente le cogemos, hacemos clic y ya lo tenemos ahí. Vale, otra forma de conseguir nuestros propios sonidos es grabándolos. Para ello simplemente le damos aquí al botón grabar y automáticamente nos sale esta pequeña pantalla que nos permite grabar pues, lo que estemos emitiendo por el micrófono. Por ejemplo, ahora mismo pues, me está grabando a mí que estoy pues, grabando este vídeo. Así que si le doy, por ejemplo, a grabar, hola, estoy grabando este vídeo para el curso de programación para todas las edades en Scratch. Y ahí tenemos el sonido. Hola, estoy grabando este vídeo para el curso de programación para todas las edades en Scratch. Le damos a guardar y ahí tenemos el sonido. ¿Vale? Finalmente, la última forma de poder obtener sonido, simplemente pues le damos a cargar un sonido y podemos obtener un sonido pues, que tengamos en nuestro dispositivo, en nuestro disco duro, etcétera. Por ejemplo, pues aquí hemos cargado un archivo. Eso sí, los archivos tienen que estar en formato WAV o formato MP3 para que sean compatibles.
Y de estas tres maneras, pues bueno, podemos prácticamente poder surtir de cualquier sonido que nos haga falta a nuestros personajes, pues para hacer lo que deseamos o lo que necesitemos. Para reproducir los diferentes sonidos de nuestros personajes, contamos con una serie de bloques que podemos encontrar dentro de la categoría de sonidos. Estos son bloques de color morado que se ocupan de permitirnos reproducir de diferentes maneras los distintos sonidos que tengamos agregados en la pestaña sonidos de cada uno de nuestros personajes. En concreto, los tres principales son los bloques tocar sonido hasta que termine, iniciar sonido y detener todos los sonidos. Eh, Tanto de tocar sonidos como iniciar sonido, los dos cuentan con bueno, un circulito en el cual al pulsar se despliega una lista en la cual podemos indicar qué sonido queremos que se reproduzca. Por eso es importante que en la pestaña de sonidos a cada uno de los sonidos que vayamos a utilizar le pongamos un nombre descriptivo. La diferencia principal entre tocar sonido hasta que termine e iniciar sonido está en el hecho de que cuando activamos iniciar sonido, esto hace que el sonido empiece a reproducirse y inmediatamente empiezan a ejecutarse el resto de bloques que están justo después. Mientras que la de tocar sonido hasta que termine inicia la reproducción del sonido, pero hasta que éste no concluya, no pasa la ejecución al resto de bloques que estén a continuación. Por último, la de detener todos los sonidos, pues lo que hace es detener todos los sonidos que estén sonando asociados al elemento de juego, al personaje. A continuación tenemos otros dos bloques de sonido también muy interesantes que lo que hacen es controlar efectos. En concreto tenemos el bloque dar al efecto el valor y sumar al efecto. Bien, el bloque dar al efecto el valor lo que nos permite es aplicar un determinado efecto a los sonidos. Estos efectos básicamente los podemos seleccionar desplegando la lista que aparece en el centro del bloque y son básicamente altura y balance izquierda-derecha. Vamos a ver, el efecto de altura lo que hace es básicamente controlar la velocidad del sonido. Como hemos visto antes en la parte de edición, el sonido se le puede dar más altura, lo que significaría que se le da más velocidad, con lo cual suena más rápido y más agudo, tarda menos en reproducirse, o se le puede dar una altura inferior, con lo cual el sonido tendería a reproducirse más lento, durar más y resultar más grave. ¿Ok? En el caso concreto de este bloque, lo que nos permite es al efecto de altura, pues darle un valor positivo, por ejemplo 100, con lo cual le daríamos mucha altura, sonaría muy agudo y muy rápido, o darle una altura, por ejemplo, con un valor negativo menos 100, que sería pues muy lento y muy grave. Un valor 0 sería neutral, es decir, se vería pues tal como se tiene que ir. Por otro lado, el efecto de balance izquierda-derecha lo que hace es representar el equilibrio del sonido entre el casco izquierdo y el casco derecho. Si le asignamos un valor 0, pues el sonido se oye pues, de igual manera, con el mismo volumen, tanto por la izquierda como por la derecha, mientras que si le asignamos valores como, por ejemplo, menos 100 o más 100, lo que hará es hacer que el sonido se oiga solo por la izquierda o solo por la derecha. Si, por ejemplo, claro, introducimos valores intermedios, pues yo que sé, menos 50 o 50, pues hará que uno de los lados suene más que el otro, de manera que el sonido parezca que está más desplazado a la izquierda que a la derecha. Por otro lado, el bloque sumar al efecto lo que nos permite es aplicar variaciones en el efecto anterior. Es decir, por ejemplo, sumar al efecto una cantidad sería pues sumarle, por ejemplo, al efecto de altura una determinada cantidad. Por ejemplo, sumarle 5, o sumarle 10, sumarle 15 o sumarle menos 5. Entonces, esto cada vez que se ejecute lo que va a hacer es aplicar un poco de más o menos efecto al sonido, de manera que lo que nos permitiría es pues hacer pequeñas transiciones, hacer, por ejemplo, como que el sonido cada vez vaya más rápido y luego cada vez vaya más lento. Y lo mismo aplicado al balance. Quiero decir, utilizar este bloque varias veces pues, sumando pequeñas cantidades o restando pequeñas cantidades, lo que conseguiremos es hacer que el sonido progresivamente, por ejemplo, parezca irse más hacia la izquierda como que irse hacia la derecha. Vamos a verlo. De vuelta al editor de Scratch, pues bueno, vamos a mostrar un pequeño ejemplo de cómo pues, manejar un poquito todo esto del sonido y lo que se puede hacer. Para ello hemos creado ya un pequeño proyecto de prueba, básicamente pues bueno, para no alargar demasiado el vídeo, colocando todas las cosas. Pero bueno, básicamente lo que hemos hecho es, hemos elegido un botón de la galería de controles, la galería de personajes de Scratch, simplemente hemos hecho botón, hemos elegido este botón de aquí, lo hemos repetido 8 veces, ¿de acuerdo? A cada uno de ellos en su disfraz.
pues simplemente le hemos escrito el nombre de una nota y luego en la parte de sonidos a cada uno de ellos le hemos ido dando el sonido de una nota de un instrumento, ¿de acuerdo? Si os fijáis en la galería de sonidos, veremos que existen pues, muchos instrumentos que llevan por delante una letrita A, B, C, D, E, F. Bueno, estas son las notas correspondientes a pues, las notas de un piano, ¿no? De do, nosotros usamos do, re, mi, fa, sol, la, si, y ellos, pues bueno, en el sistema inglés, pues utilizan C, D, E, F, G, A, B, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, asociando a cada uno de los botones el sonido correspondiente de la nota correspondiente, pues bueno, lo que hemos conseguido pues es hacer un poco como un órgano. Para ello, a nivel de código, pues en cada uno de los instrumentos, simplemente, en cada uno de los botones, simplemente le hemos añadido un evento al hacer clic sobre el objeto, le hemos dado un control, vamos, un bloque de control que es fijar modo de arrastre a no arrastrable. Esto sirve para que al hacer clic sobre los botones, sin querer no los movamos, no se arrastren, no se desplacen de su posición, sino que se queden quietos, ¿de acuerdo? Y luego finalmente, pues hemos añadido un bloque tocar el sonido correspondiente vamos, el sonido correspondiente a cada uno de los botones hasta que termine. El resultado, pues bueno, es un poco el que podéis oír. Vale, esta sería un poquito una forma de manejar los sonidos de manera un poco musical, ¿de acuerdo? Como veis, pues bueno, tampoco tiene mucho problema, sencillamente es utilizar los bloques de la parte de sonido para indicar el sonido que queremos que suene. En este caso, como cada botón solo tiene un sonido, pues solo ese, pero bueno, si hubiera más, podríamos seleccionar e incluso grabar más sonidos para cada uno de los botones. Por último, para completar un poco este video tutorial del sonido, vamos a mostrar otro uso del sonido que podemos utilizar pues, bueno, para simular, por ejemplo, el acercamiento y el alejamiento de objetos, pues básicamente variando la altura del sonido, haciendo que se vuelva más grave, más lento, variando los volúmenes, etcétera. Y para ello hemos hecho una pequeña demostración que, bueno, pues básicamente hemos utilizado un fondo del espacio, hemos puesto un planeta Tierra que está aquí escondido y que está programado para que en el momento que le hagamos clic al iniciar bandera verde, pues se va a desplazar de la posición en la que está hasta una posición más atrás, es decir, va a dejarse de ver en 10 segundos. Por su lado, luego hemos hecho aquí un pequeño cohete que, bueno, como veis tiene 4 scripts. El primero es básicamente para situarlo al principio, es por colocarlo en una posición inicial con un determinado tamaño, para que vaya a partir de ahí moviéndose en un lapso de 25 segundos hasta la posición menos 60, 0, que es básicamente desde aquí hasta más o menos una posición por aquí. Como queremos hacer que parezca que el cohete como que se aleja, que se va hacia la galaxia, hemos puesto un segundo bucle según el cual el script va a ir perdiendo tamaño. El elemento de juego va a ir perdiendo tamaño a la vez que va cambiando de disfraz para ir mostrando pues, bueno, los diferentes disfraces que tiene que hacen que vaya como girando. Por lo cual, pues bueno, tenemos este bucle, es un bucle aquí que va dando vueltas, que cada 0,1 segundos, pues cambia el tamaño un poquito, le resta 1 menos 1,5 al tamaño del cohete y le pasa al siguiente disfraz para hacer la animación como que está moviéndose. Finalmente hay otros dos bucles. Uno es básicamente fija el volumen del sonido al principio al 100% para que suene el cohete súper fuerte. Y luego, según con un bucle infinito, va, al igual que en el caso anterior, en vez de reducir la escala, este lo que va haciendo es bajando el volumen y añadiéndole un efecto de altura. Le va reduciendo de manera que cada vez el sonido tiende a ir más lento, como si estuviera más lejos y cada vez más bajo, haciendo que el sonido como que se aleja. Y finalmente tenemos este tercer bucle que básicamente lo que hace es reproducir el sonido del cohete hasta que termina, pero al terminar lo vuelve a poner a reproducir, es decir, lo pone a reproducir de manera continua, constantemente, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues vamos a tener por un lado el planeta Tierra que va a aparecer más o menos en la posición 150, más o menos por aquí, y va a empezar en un lapso de 10 segundos a echarse hacia atrás, y luego tenemos el cohete que va a aparecer por aquí, va a empezar a aparecer por aquí grandote,
yéndose en 25 segundos hacia aquella pequeña posición de allí, perdiendo tamaño a la vez que gira y reduciendo su sonido y haciéndolo cada vez más grave hasta que finalmente pues desaparece. Vamos a verlo. Y ahí está. Y con esto hemos llegado ya al final de este videotutorial número 11 del curso de programación para todas las edades en Scratch. En los siguientes videotutoriales veremos las librerías de extensión de Scratch, así como la forma de poder crear nuestros propios bloques de control personalizados. Hasta entonces, gracias y nos vemos.